Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿Cómo están? De nuevo con ustedes al filo de la semana. Hoy traigo una serie de noticias, ¿verdad?, que ustedes ya conocen, pero con un breve comentario, ¿verdad? Una noticia que ha sido un poco escandalosa es que el Chivo Pets, este hospitalito para animales, mascotas en general, tenga un presupuesto superior a 16 de los 32 hospitales del sistema público de salud, ¿verdad? Es decir, evidentemente el tener preocupación por los animales es importante, etcétera, ¿verdad? Es decir, son parte de la creación y tenemos que respetar a las mascotas. Está bien que se nos exija, ¿verdad? Es decir, no ser irresponsable con los animalitos, pero darle como más importancia a los animales que a los seres humanos es un poco llamativo y eso además se une con problemas en general en la salud, en muchos, no sé si en muchos hospitales, pero en algunos hospitales del sistema público. Varios médicos han coincidido con eso, que las dos palabras que más se repiten es no hay. Es decir, ¿por qué? Es decir, porque de repente un médico dice, por favor tráigame vendas, no hay. Tráigame tal medicina, no hay. Tal otra cosa, no hay. Entonces, mientras en los hospitales se repite demasiadas veces no hay, que haya una abundancia de ayuda a los animales, un poquito escandaloso, ¿verdad? Pero bien, ojalá esto se corrija. Vamos a hablar un poquito de la salud también después y de algunos problemas que existen. La salud de los humanos, ¿verdad? Pero este detalle sí nos deja inquietos, digamos. La retardación de justicia en el caso del Calabozo, una masacre del año 82, una masacre en la que fueron asesinadas cruelmente más de 200 personas, sigue una línea complicada. Parece que hay una intención, ¿verdad? Es decir, una intención de retrasar todo para que las cosas queden en nada, ¿verdad? Es lamentable porque es una de las masacres que menciona la Comisión de la Verdad, señeras y importantes dentro de las grandes masacres del Salvador, de la Quesera, el Zumpul y la del Oriente, ¿verdad? Es decir, entonces, en estas masacres hay que hacer justicia, ¿verdad? Es decir, es gente salvadoreña, son muchos, ¿verdad? Es decir, y sí también hay que reflexionar sobre estas masacres. Miren, yo creo que lo más importante es lograr un reconocimiento real y serio de parte del ejército. Un reconocimiento de los crímenes cometidos, ¿verdad? Y reconocidos. Reconocerlos institucionalmente como ejército y ponerse a disposición del sistema judicial. Yo creo que los actuales militares, no en su gran mayoría, en su totalidad, no tienen nada que ver con las masacres del pasado. En ese sentido, sería bueno para el ejército que los militares actuales dijeran, miren, nosotros reconocemos que en el pasado nuestra institución cometió crímenes de lesa humanidad, pero nuestra institución les asegura que eso no se repetirá y que hemos puesto estas normas dentro de la institución para impedir cualquier abuso de poder de parte nuestra. Yo creo que esto es lo que debería hacer el ejército y que los mismos jueces, si se apresuraran un poco en los casos, deberían pedirle al ejército que reconozca los crímenes del pasado, que pida perdón a la población como institución, ¿verdad? Sabiendo que los actuales no tienen nada que ver con el pasado. Es decir, es limpiarse de una herencia que no es buena. La hacen todas las instituciones sanas y decentes de nuestra época. Las iglesias han pedido perdón también porque en el pasado han favorecido guerras, han favorecido odios de tipo étnico, etcétera, ¿verdad? Y las iglesias tienen que pedir perdón
por los abusos, yo creo que también los estados y los ejércitos en particular, y el nuestro de un modo muy especial porque fueron masacres muy violentas y muy tristes las que se llevaron a cabo a lo largo de la guerra civil, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ojalá, ¿verdad?, eso camine. Y también un detalle que sería importante, yo la verdad que lo he repetido muchas veces, en tiempo de Arena, en tiempo del FMLN, y lo repito ahora en tiempo de Nuevas Ideas. Miren, una cosa educativa para los militares es tener un ministro de Defensa Civil. Todos los países tienen ministros de Defensa Civil, solo aquí en El Salvador parece que hay miedo a poner un civil de ministro de Defensa. Yo creo que sería una cosa importante, es bueno, mostrarle a los militares que están bajo mando civil, que es lo que pasa en todas las naciones democráticas. Al final, miren, para mí Trump es un loco, ¿verdad? Es decir, le dio órdenes al Pentágono ahora de que preparen la posibilidad de tomar el canal de Panamá. Claro, en Panamá le han contestado ya que el canal es panameño y seguirá siendo siempre panameño, ¿verdad? Pero, y toda América Latina debía unirse en torno a eso, ciertamente, ¿verdad? Pero él manda en los militares, ¿verdad? Es decir, bueno, uno puede decir que también nuestro presidente manda en los militares, pero tener un ministro de Defensa Civil, Trump tiene un ministro de Defensa Civil, el equivalente, ¿verdad? Pues es yo creo que una cosa educativa para los militares para saber que es realmente el poder civil, el único que existe. El poder militar está bajo el poder civil. Bien, eso es importante. También quería mencionar algo importante, los aniversarios martiriales, ¿verdad? Hemos pasado el aniversario de Rutilio Grande, un hombre que luchó por la tierra en el marco del Evangelio, de la vida cristiana, y que alcanzó el martirio, ¿verdad? Es decir, es una gracia de Dios el martirio. Bueno, con sus luchas y con su trabajo, su predicación, su gran amor a los pobres, Rutilio fue asesinado por su fe, ¿verdad? Por ese amor que tenía a los pobres basado en el Evangelio. Y la Iglesia lo ha declarado mártir. Hoy las luchas que Rutilio hacía siguen siendo luchas que la Iglesia asume, ¿verdad? Como hoy tal vez no hay tanto el problema de tierras, hubo una reforma agraria, hay algún problema que vamos a mencionar en el campo de la vivienda que tiene que ver también con el uso de la tierra en ocasiones, pero independientemente de eso, es decir, ya no hay esa lucha por la tierra que había antes, aunque sí por la vivienda, ¿verdad? Y por los espacios necesarios para vivir, algún sector también del campesinado. Pero sí hay una lucha en favor de la tierra importante, que es la lucha contra la minería. Sí, yo creo que la herencia de Rutilio, que fue la lucha por la tierra en favor de los campesinos, hoy se traduce en la lucha en contra de la minería, que viene a destrozar la tierra, a ocupar la tierra, a dejarla inservible y además de eso a contaminar el medio ambiente, contaminar el aire con el polvo que remueve, contaminar las aguas con los químicos que utiliza para sacar el mineral, el oro fundamentalmente, y destrozar la tierra en el sentido de que son grandes extensiones, 10, 20, 30 hectáreas, a veces hasta 100 hectáreas, las que ocupa una minera, destrozando fundamentalmente la tierra y dejando un enorme cráter inútil durante siglos, ¿verdad? Es decir, en un país como el nuestro, tan necesario de tierra para la gente, dejar tierra contaminada y tierra inutilizada, un gran hoyo, etcétera. Nadie hace una casa en el cono de un volcán, ¿verdad? Pues estos dejan realmente conos muy parecidos a los conos del volcán, solo que más accesibles en el sentido que van escarbando como un cono hacia abajo, ¿verdad? Invertido. Y tienen como calles alrededor del cono que van descendiendo, calles de tierra nada más. Es decir, ahí es algo inhabitable, aparte que queda profundamente contaminada la zona, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la lucha contra la minería es realmente una traducción de las luchas que hizo Rutilio. Ojalá no haya víctimas en estas luchas y ojalá se frene la ley de minería, ¿verdad?
y nos estamos preparando dentro de este ambiente martirial para el recordatorio de Monseñor Romero, San Óscar Romero. Es un santo salvadoreño, es decir, el primer santo salvadoreño, y además es realmente un signo de la nacionalidad salvadoreña, ¿verdad? Es decir, alguien con una dimensión universal, un respeto universal, alguien con un amor al pueblo impresionante, con una capacidad de riesgo, con una cercanía a los pobres en todos los aspectos, desde el lugar en que vivía, un hospitalito de enfermos terminales, hasta su recorrido con la gente, su estar con ellos, su escuchar, su defender a los pobres, etcétera, ¿verdad? Es decir, un realmente símbolo, ¿verdad?, de todo lo mejor del Salvador, Monseñor Romero, ¿verdad? Un santo de la justicia social, de la construcción de la paz, del derecho de las víctimas a la verdad. Así le han puesto al día 24 de marzo, en honor a Monseñor Romero, el Día del Derecho de las Víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad. Ese derecho que, a pesar de tener al santo como el patrón, vamos a decirlo así, del derecho de las víctimas a la verdad, un derecho que difícilmente se cumple en El Salvador, porque la verdad nos reconoce, lo decíamos antes, de que sería bueno que el ejército reconociera crímenes institucionales, porque es parte del derecho a la verdad de las víctimas, ¿verdad? Bueno, pasamos al tema de vivienda, que había prometido hablar de ello. Hay mucho desalojo, los despidos hacen más difícil el alquiler para mucha gente, ¿verdad? El encarecimiento de la vivienda también es... Miren, Altavista, me decía el párroco que las casas que valían $12,000 inicialmente están pidiendo ahora $50,000, y son casitas pequeñas, ¿verdad? Y donde una familia un poco mínimamente numerosa queda condenada a vivir hacinada. Pero el encarecimiento es tremendo de la vivienda, ¿verdad? Y vivienda de segunda mano. Si uno quiere comprar una casa nueva, no encuentra por precios asequibles a la gente y al salario mínimo actual. El tema de la vivienda es un tema que el país tiene que reflexionar y que tiene que trabajar, ¿verdad? Las mega obras muchas veces desplazan a gente, el aeropuerto del Oriente, a veces también la minería es una amenaza para lugares de vivienda para la gente por la contaminación que crea y por el espacio que absorbe en un país tan poblado como el nuestro, ¿verdad? Ahora salía en los periódicos que una compañía de nombre Quebec amenaza con desalojar 5,000 personas en una zona de Soyapango. Miren, un desalojo de ese calibre, de esa cantidad, no puede hacerse así nomás, ciertamente. El Estado tiene que intervenir ahí, es decir, el derecho a la vivienda es un derecho básico de las personas. El Estado no puede permitir que se le prive del derecho a la gente. Porque tiene que respetar la propiedad privada, pero tiene que buscarle solución a las personas, no las puede dejar tiradas en la calle, ¿verdad? Es decir, al principio de este gobierno, cuando la empresa de los dueñas desalojó gente ahí cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado trabajó para conseguirle tierra a la gente y construir ahí unos multis. Bueno, algo así tiene que hacer en este caso de Soyapango si se procede al desalojo, ¿verdad? El derecho a la vivienda es importante, ¿verdad? Y el Estado está al servicio de la persona humana, de la vida y de la justicia social, lo dice la Constitución. En ese sentido tiene que intervenir, ¿verdad? Y sobre la salud quería añadir un tema rápido. Hay una crisis de insuficiencia renal que es de larga data. Hay estudios serios que nos habla del uso de los agrotóxicos como una de las fuentes fundamentales de la enfermedad de insuficiencia renal. Toda la costa pacífica de Centroamérica está invadida por problemas de insuficiencia renal.
Nosotros, como solo tenemos salida al mar y estamos muy pegados a él, tenemos unos índices de insuficiencia renal de los más altos del mundo. Hay que prevenir y cuidar la salud. Ahora se dice que no hay medicamentos e insumos adecuados para los trasplantes de riñón. Es decir, el cuidado de la salud es fundamental. No se puede seguir diciendo no hay, como decíamos al principio. Y esto es todo por hoy, y que realmente esta etapa martirial la vivamos con alegría y con compromiso también social de parte nuestra en favor de la justicia, del amor y de la paz en El Salvador, como nos mostraron nuestros mártires. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, Al filo de la semana.